Elevándose majestuosamente sobre el horizonte de Estambul, Santa Sofía es mucho más que una maravilla arquitectónica, es una representación viva de la rica y compleja historia de la ciudad. Durante casi 1500 años, esta imponente estructura ha sido testigo de la ascensión y caída de imperios, el choque y la integración de religiones, y el poder perdurable de la creatividad humana. A través de sus imponentes cúpulas, intrincados mosaicos y la armoniosa mezcla de elementos cristianos e islámicos, Santa Sofía narra una historia que es, al mismo tiempo, intemporal y en constante transformación. La historia de Santa Sofía comienza en el siglo VI después de Cristo, durante el reinado del emperador bizantino Justiniano I. El emperador, también conocido como Justiniano el Grande, gobernó el Imperio bizantino desde el año 527 hasta el 565. Ha permanecido en la historia como una gran figura política, un reformador innovador y mentor de las artes, particularmente de la arquitectura y las pinturas religiosas. Con el propósito de construir una iglesia que superara en magnificencia a todas las existentes, Justiniano encargó la obra a los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, quienes diseñaron lo que fue la catedral más grande del mundo durante casi 1000 años, hasta la construcción de la Catedral de Sevilla en 1520. La construcción de Santa Sofía comenzó en el año 532, en el lugar donde se ubicaban dos iglesias anteriores, que habían sido destruidas por incendios y disturbios. Durante 5 años, un ejército de trabajadores se dedicó incansablemente a erigir un edificio que desafiaba los límites de la imaginación arquitectónica. El resultado fue un espacio inmenso y majestuoso, coronado por una enorme cúpula central que parecía desafiar las leyes de la gravedad. La inauguración del templo se llevó a cabo el 24 de diciembre de 537. Su nombre completo, Templo de la Santa Sabiduría de Dios, refleja su consagración a una imagen del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Se dice que al finalizar la construcción, Justiniano exclamó: «Salomón, te he superado», en referencia al gran templo de Salomón en Jerusalén. Durante los siguientes 9 siglos, Santa Sofía fue la catedral principal de la Iglesia Ortodoxa Oriental, excepto entre 1204 y 1261. En este periodo la iglesia fue convertida en una catedral católica de rito latino, tras la conquista de Constantinopla por los cruzados. Allí se celebraban las coronaciones imperiales, las entronizaciones de los patriarcas, y los fieles se reunían para presenciar la divina liturgia. Todo cambió en 1453, cuando el sultán otomano Mehmed II conquistó Constantinopla. Los otomanos saquearon Santa Sofía, la profanaron y la declararon mezquita musulmana. Ese mismo año cambiaron el nombre de la ciudad y desde entonces se llama Estambul. Rápidamente adaptaron el edificio al culto islámico, añadiendo minaretes, un mihrab y otros elementos característicos. Aunque muchos de los mosaicos cristianos fueron enlucidos o retirados, gran parte de la arquitectura original se conservó. A lo largo de los siglos, Santa Sofía continuó evolucionando y adaptándose a los cambios históricos. En 1934, el presidente Mustafa Kemal Atatürk, en un esfuerzo por secularizar Turquía, transformó Santa Sofía en un museo.
Durante los siguientes 86 años, personas de todas las confesiones y orígenes pudieron entrar en este espacio sagrado y maravillarse con su belleza, libres de las limitaciones de la doctrina religiosa. Sin embargo, en julio de 2020, el presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un decreto que devolvió a Santa Sofía su estatus de mezquita, lo que generó un intenso debate internacional por sus implicaciones políticas y culturales. Líderes religiosos como el patriarca Bartolomé I, representante de 300 millones de cristianos ortodoxos, y el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa expresaron su preocupación, calificando la decisión como una amenaza para el cristianismo. La UNESCO recordó que Santa Sofía, inscrita como Patrimonio Mundial, debe mantener su valor universal, mientras que la Unión Europea lamentó la medida. Incluso países musulmanes y árabes mostraron reservas, promoviendo el respeto a todas las religiones. Actualmente, la planta baja de Santa Sofía está reservada para el culto musulmán, mientras que los turistas solo tienen acceso al segundo piso, desde donde pueden contemplar los majestuosos mosaicos bizantinos y la grandiosidad del edificio. Sin embargo, la entrada resulta costosa y el acceso está regulado, lo que limita la experiencia a ciertas áreas del monumento. Entrar en Santa Sofía es como transportarse a un mundo donde el ingenio humano y la inspiración divina convergen. Las dimensiones del edificio son impresionantes en comparación con cualquier estructura que no esté construida con acero. Con 82 metros de largo y 73 de ancho, el edificio ocupa una superficie de casi 6.000 metros cuadrados. Su interior está adornado con más de 100 columnas de mármol, pórfido y granito, muchas de ellas rescatadas de antiguos templos del Imperio Bizantino. 8 columnas de color púrpura, símbolo imperial, fueron traídas desde Egipto, mientras que otras 8, de tonalidades verdes, proceden del templo de Artemisa en Éfeso. La iglesia llegó a tener 40 puertas, entre las que destaca la majestuosa Puerta del Emperador, que según la tradición, fue elaborada con la madera del Arca de Noé. Sobre esta puerta se encuentra un mosaico del Cristo Pantocrátor, representado como un emperador celestial, ante quien se inclina el propio emperador bizantino. Sin embargo, el elemento más impactante de Santa Sofía es, sin duda, su cúpula central, una obra maestra de la ingeniería. La cúpula que admiramos hoy no es la original, ya que esta fue destruida por un fuerte terremoto y reconstruida posteriormente. De forma semiesférica, con 56 metros de altura y 31 metros de diámetro, la cúpula se apoya en 4 aloarias y está reforzada con 40 nervios y otras tantas ventanas. Este diseño crea una asombrosa ilusión de ligereza que ha cautivado a los visitantes durante siglos. Los muros y techos de Santa Sofía están decorados con algunos de los mejores mosaicos bizantinos, que representan escenas bíblicas, santos y emperadores en tonos dorados y colores vibrantes. Aunque muchos de estos mosaicos fueron cubiertos con yeso durante el período otomano, las restauraciones actuales han sacado a la luz gran parte del esplendor original. También destacan los enormes discos caligráficos de madera, con un diámetro de 7,5 metros, que llevan inscripciones de los nombres de Alá, Mahoma y los primeros califas musulmanes. Estos discos coexisten en perfecta armonía con la iconografía cristiana que los rodea, ofreciendo una representación visual de la rica historia multicultural del edificio.
Visitar Santa Sofía es un viaje a través del tiempo, una oportunidad única para apreciar el desarrollo de la historia y la cultura humana en toda su complejidad y grandeza. Ya sea que llegues como peregrino, erudito o simple viajero curioso, este lugar no dejará de conmoverte con su magnitud y belleza. Actualmente, la entrada a la Gran Mezquita de Santa Sofía cuesta 850 liras turcas, aproximadamente 25 euros, para personas mayores de 8 años. Aunque la fila para comprar tickets puede ser larga, suele avanzar rápidamente. En contraste, la espera para ingresar al interior puede extenderse hasta 1 hora. Los turistas deben acceder por la puerta de entrada ubicada al lado del parque del edificio. O sea, pagas 25 euros y entras por la puerta de atrás. Es importante señalar que como visitante, no tendrás acceso a la zona de plegaria en la planta baja, reservada exclusivamente para los fieles musulmanes. Las visitas turísticas se limitan a la planta superior, desde donde puedes contemplar la planta baja, aunque la visibilidad es algo limitada. Santa Sofía está abierta al público fuera de los horarios de oración, ya que durante esos momentos se da prioridad a los fieles. Las oraciones se realizan 5 veces al día y suelen cerrar el acceso durante aproximadamente 90 minutos en cada ocasión. Estos horarios varían según el calendario lunar islámico, por lo que es recomendable planificar la visita con antelación, especialmente los viernes, día sagrado en el Islam, cuando el flujo de personas es mayor. Dado que Santa Sofía funciona como una mezquita en activo, es fundamental respetar las normas de vestimenta. Las mujeres deben cubrirse el cabello con un pañuelo, mientras que tanto hombres como mujeres deben usar ropa que cubra los hombros y las piernas, como pantalones largos o faldas. Si no llevas un pañuelo o vestimenta adecuada, puedes conseguirlos en la entrada. No se permite consumir bebidas o comida dentro del templo. Tampoco puedes acceder con mochilas o bolsos voluminosos. Visitar Santa Sofía es una experiencia única que combina siglos de historia cristiana y musulmana en un solo lugar. Al caminar por sus pasillos y contemplar sus mosaicos y cúpulas, es imposible no maravillarse ante este testimonio de creatividad humana y espiritualidad. Esperemos que hayas aprendido algo nuevo, o al menos haberte inspirado a planificar una visita a esta hazaña de la arquitectura bizantina. ¿Nos hemos ganado tu like? Al mirar hacia el futuro, inspirémonos en el ejemplo de Santa Sofía y trabajemos para construir un mundo en el que los monumentos de nuestro pasado puedan seguir enriqueciendo e iluminando a las generaciones futuras. En definitiva, no son solo las piedras ni los mosaicos lo que hace que este edificio sea especial, sino el espíritu de quienes han rezado, admirado y soñado entre sus muros, y quienes siguen haciéndolo hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.